Siga estando en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque, como dice esa canción, tú estás aquí, Señor. Aunque no podamos verte, aunque no podamos tocarte, Señor, podemos sentir, Señor, de ese Espíritu maravilloso, Padre. Ahora te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre. Que seas tú derramando de tu santa y divina presencia, Señor. Que seas tú transformando vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros, Padre. Que tú hables con claridad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, para no perder la costumbre, traje una historia que ya estamos acostumbrados a escuchar, y bueno, que esas historias son significativas, o sea que llegan a nuestra alma. La historia que elegí se llama El ateo y el oso. Un ateo estaba paseando en un bosque, admirando todo lo que aquel accidente de la evolución había creado. ¡Qué árboles majestuosos! ¡Qué poderosos ríos! ¡Qué bellos animales!, iba diciendo a medida que caminaba por la orilla del río. De repente, escuchó un ruido en los arbustos detrás de él. Se dio vuelta para mirar. Fue entonces que vio un enorme oso caminando en su misma dirección. Se puso a correr lo más rápido que pudo, pero sentía que el oso estaba demasiado cerca. Aumentó la velocidad. Era tanto su miedo que los ojos se le llenaron de lágrimas. Fue entonces que se tropezó y cayó. Rodó por el suelo. Rápidamente intentó levantarse, pero el oso ya estaba sobre él. En ese preciso momento, el ateo exclamó: ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! Entonces el tiempo se paró. El oso se quedó sin reacción. El bosque se sumergió en total silencio. Hasta el río paró de correr. A medida que una luz clara brillaba, una voz venía del cielo diciendo: «Tú negaste mi existencia durante estos años y reduciste la creación a un accidente cósmico. ¿Esperas que yo te ayude a salir de este apuro? ¿Debo esperar que tengas fe en mí?» Y el ateo miró directamente a la luz y le dijo: «Sería de hecho muy hipócrita de mi parte pedirte que de pronto me pases a tratar como a un hijo tuyo. Mas tal vez pudieras convertir al oso». «Muy bien», dijo la voz. La luz desapareció. El río volvió a correr y los sonidos del bosque regresaron. Entonces el oso recogió sus patas y dijo: «Señor, te doy gracias por este alimento que pones delante de mí. Amén». Gloria al Señor. Bueno, es una historia que nos hace pensar y meditar en lo que está pasando, ¿no?, en esta historia, porque en realidad estaba hablando de una persona que no creía en Dios, por eso dice ateo, y un oso, evidentemente que él estaba en su hábitat, y el ateo, que estaba contemplando la hermosura de la creación, lo que iba diciendo era que qué hermoso era todo, qué maravilloso los ríos, los animales, pero que en realidad era todo por un accidente de la evolución o un fenómeno cósmico, y nunca, ¿no?, lo aludía a el creador, del cual nosotros, ¿no?, tenemos confianza de que fue él que creó todo y que la maravilla que tenemos hoy en donde vivimos es gracias a él. ¿Quién lo cree? Amén. 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 Bueno, pero resulta ser que, bueno, que ese paseo se transformó en algo que él nunca esperó. Y bueno, y meditando en esta historia, seleccioné o aparté dos ideas principales: la incredulidad y el poder de Dios. Esas son las dos ideas que cuando me puse a reflexionar vinieron a mi mente. Y me puse en el lugar del ateo.
muchas veces, aunque somos hijos de nuestro Padre y nosotros lo tenemos en nuestras entrañas a eso, cuando se nos cruza el oso, a veces somos como el ateo. A veces, cuando estamos en esa situación de desespero, en esa situación límite, a veces no somos tan creyentes, como que nos ponemos incrédulos porque nos cruza el miedo, la inseguridad, la desesperación, y como este ateo, no podemos ver que el que nos va a ayudar está con nosotros en todas las situaciones. Y entonces, por eso yo pensaba que a veces los cristianos somos más ateos que los mismos ateos, porque en esos momentos difíciles a veces la incredulidad aparece en nuestras vidas. Y entonces ahí es cuando el Señor nos dice: tú sos mi hijo, no puedes pensar, pero tú sabes que yo voy a estar contigo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Empezamos a mirar con nuestros ojos, empezamos a mirar nuestras imperfecciones, miramos nuestra naturaleza pecadora, como lo hizo el ateo en su momento, porque él dijo: yo no quiero ser hipócrita y en este momento que tú me trates como un hijo. Pero él en su inconsciente sabía que había un ser superior, y en el momento de desespero dijo: oh Dios mío, ayúdame, a pesar de que él se declaraba que no creía. Y nosotros a veces no pedimos esa ayuda. En el momento que se nos cruza el oso, nos nublamos. Y el Señor dice: yo estoy acá, clama y yo te ayudaré. Clama a mí, tú eres mi hijo, y no voy a mirar que eres imperfecto, que eres pecador. Voy a mirar que yo morí en la cruz por ti. Amén. Y que estoy aquí para ayudarte, para sacarte de esa situación. Amén. Aleluya. Y bueno, y esta historia me llevó al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo que, como ustedes saben, cuenta la historia de Moisés. Y que Moisés fue el varón elegido por Dios para liberar a su pueblo de los egipcios. Y cuando fue llamado, Moisés también fue incrédulo en un primer momento, porque ustedes saben que Moisés había emigrado a Madián, donde allí se casó, tuvo sus hijos, huyendo del faraón, porque cuando él creció, después de estar allí con los egipcios, que creció en medio de ellos, cuando tuvo conciencia, vio que su pueblo estaba siendo maltratado por los egipcios, y ahí empezó como a tomar justicia por su mano propia. Y evidentemente que cuando Faraón se dio cuenta de eso, él tuvo que huir. Y en ese momento, Dios, que lo elige a él para liberar a su pueblo, se le manifiesta en el fuego, en el medio de la zarza. Y él en un principio, cuando ve eso, también en un primer momento tuvo miedo, y después Dios le dijo: tú sos el responsable de sacar a mi pueblo de la mano de los egipcios. Y él fue incrédulo, él dijo: yo, Jehová, yo que soy tardo en palabras, yo que tengo dificultad para hablar. Y él dijo: tú no tienes que mirar eso, yo estaré contigo. Amén. Entonces ahí vemos como también él tuvo ese momento de incredulidad, pero Dios le aseguró que él estaría con él. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios está o no está con nosotros? Amén. Aleluya. Así que si Dios te encarga a ti una misión, como se la encargó a Moisés, tú no tienes que ser incrédulo, tú tienes que decir: sí, Señor, aquí estoy para cumplir tu propósito. Sé que no soy perfecto, sé que me van a faltar muchas cosas, pero todo tú me lo darás porque soy tu hijo y porque tú lo prometiste. Y si tú me diste esa misión, ese propósito, sé que tú llevarás a cabo y irás delante de mí. Amén. Aleluya. Y bueno, y así fue. Moisés se presentó delante de su pueblo y dijo lo que Dios le había encomendado,
y también fue delante del faraón. Y ahí vemos también la gracia que tenía Moisés para hablar. Fue delante del faraón, pero el faraón evidentemente que cuando Moisés habló con él, en un principio se negó a hacerlo, pero Moisés le advirtió: si tú no dejas ir a mi pueblo, tú conocerás el poder de mi Dios. Y el faraón lo tomó como vanas palabras, como que eran palabras que no tenían peso, hasta que también le pasó como al ateo, no creyendo en ese poder de Jehová, de nuestro Dios, aleluya, después tuvo que humillarse delante de Moisés, del varón elegido por nuestro Dios, y tuvo que pedirle, aleluya, que todo eso que mandó, las plagas de moscas, de ranas, de langostas, fueran detenidas, porque asimismo, no creyendo en ese poder, era como una incredulidad aparente, porque en el inconsciente sabía que ese ser superior lo mataría, destrozaría a su pueblo, como después pasó, pero en un principio también, ¿no?, actuó como de manera negligente, digamos, como no temiendo de nuestro Dios. Y después vemos que en varios de los capítulos, él tiene que pedir a Moisés. En el capítulo 8:8 dice: orad a Jehová para que quite las ranas de mí. En el 8:28 dice: yo os dejaré ir, orad por mí. Vuelve a pedir por él. En el 9:28 dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios. Y en el 12:32 dice: tomad también vuestras ovejas, vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. O sea que ahora estaba, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, postrándose, humillándose de aquel quien en un primer momento no creyó que podía, ¿no?, devastar a su pueblo, ¿no?, destruirlo. Entonces, ahora sí, pedía o concedía de que el pueblo israelita se fuera, que tomara todo lo suyo, pero además pedía que tuvieran piedad de él, que tuvieran piedad de él, porque sabía que Dios era poderoso. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Así que vemos también, ¿no?, en esta historia cómo el poder de nuestro Dios se manifiesta. Y más allá de la negación del faraón, comprobó entonces el inmenso poder de nuestro Dios y que pudiera cambiar, ¿no?, eso que él temía por misericordia, como cuando el ateo pidió que, bueno, que no lo tomara en cuenta como un hijo, pero que convirtiera al oso. Y el oso, entonces, como en su naturaleza, evidentemente, que él lo único que estaba haciendo era tomar su presa, no había ningún pecado en eso. Entonces, ahí vemos esa mano poderosa que el Señor siempre está delante de nosotros y queriendo que nosotros confiemos en eso. Amén. Que en esos momentos no seamos incrédulos, sino que en todos los momentos podamos confiar en ese poder y estar con esa certeza de que todo lo que Él nos encomiende es porque Él ya lo tiene preparado. Amén. Y ya sabe que nosotros somos capaces de lograrlo siempre tomados de su mano. Amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Escuchando esta palabra me acuerdo de aquella que dice: pero Señor, ayuda a nuestra incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca tenemos una fe tan gigante que podamos enfrentar a todos los osos. Amén. Nunca tenemos una fe tan gigante que podamos enfrentar todos los osos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es el oso de tu hermano, ni el oso de tu patrón, ni el oso de tu marido, no es el oso de tu vecino, ni de tu compañero de trabajo.
Pero créeme que hay muchos osos en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Que sobreviven, le piden la bendición a Dios, y si te tienen que comer, te van a comer. ¿Cuántos dicen amén? Pensaba en esta historia porque en realidad Moisés, aleluya, era el elegido de Dios, y Dios le dijo: ve, porque tú eres mi enviado y yo estaré contigo. ¿Quién estaría contigo? Dios. Dios. ¿Tendría algún motivo para dudar Moisés? No. Ahora yo te pregunto, ¿quién es que está contigo todos los días de tu vida? Dios. ¿Tenés algún motivo para pensar que aunque se te enfrente un oso en el camino, Dios no te va a ayudar? Sí. ¿Tenés algún motivo para no creer, aleluya, por más que tengas un gran problema, una gran mala situación, de que el poderoso Dios no te va a ayudar? ¿Tenés algún motivo para pensar que esa necesidad que tenés, el Dios que está contigo no te va a ayudar? ¿Tenés algún motivo para creer que la enfermedad o el problema que tenga, la necesidad que tenga, aleluya, no es poderoso Dios para salvarte y liberarte? Amén. ¿Tenés algún motivo para huir? Ahora, si tu oso se llama miedo, no, yo no tengo miedo. Ahora, si tu oso se llama sentimiento, no, yo no tengo sentimiento. Si tu oso se llama pasado, no, yo no tengo pasado. Si tu oso se llama economía, no, yo no tengo economía. Y viene Dios y te dice: Isabel, yo estaré contigo y te envío. ¿Cómo? Dile al oso que está derrotado y vencido porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y usted ve que el oso está orando para tragárselo. Dice que en nuestra boca, en la tuya, hay un milagro. Dice que tenemos palabra de bendición y no de maldición. Que tenemos palabra de vida y no de muerte. Dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos que enfrentar a los? Ahí cuando falla la cabeza, cuando falla la fe. Me gusta mucho porque mientras venían a arrestar a Jesús, Pedro vino y actuó como nosotros, sacó la espada y sácate, le cortó la oreja a uno de los que venían, Malco, ¿no? Y le dijo: te corté la oreja, oso. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo: apártate de mí, Satanás. Pero era Pedro. Era aquel que iba a fundar la iglesia. Dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y si usted se pone a reflexionar esta palabra en su corazón y en su espíritu, y le dice: Dios, soy hombre de poca fe. Si usted, en vez de serse religioso, se hace un hijo sincero y le dice: Dios, ayúdame en incredulidad. Si en vez de hacerse el poderoso cristiano cuando está en la iglesia, pero el oso lo enfrenta, usted sale corriendo cuando está en otra circunstancia, cuando el vicio lo atrapa, cuando los malos sentimientos o pensamientos nos invaden, cuando nuestras debilidades nos derrotan, ahí donde nadie nos ve, ahí donde es el oso y yo, ahí cuando le digo: Dios, yo no puedo con esto, yo necesito que aumentes mi fe, yo necesito derrotar a este oso, yo necesito creer en ti, porque en algún momento en tu vida
Todos somos vulnerables. Y cuando nos enfrentamos a los gigantes, solo vemos su tamaño. Cuando vemos al gigante, solo vemos su tamaño. Cuando vemos al gigante, solo vemos su tamaño. Pero cuando alzo mis ojos, veo la poderosa mano de Dios en mi favor. Claudito, poneme el tema que está abajo de ese. Y vamos a ponernos de pie.